Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, a lo largo de los últimos, prácticamente todo el año, pero especialmente las últimas semanas, pues hemos estado recordando que Radio Universidad de Guadalajara cumple 50 años. Y justo para hablar de este tema le agradecemos enormemente a Carlos Ramírez Powell que nos acompañe ahora en cabina, porque Carlos Ramírez Powell ha sido director de la radio en dos periodos, nos decías de 1989 al 94 y el otro periodo, Carlos, del 2000... 89-93. 89-93, perdón. Y el otro 2001-2007. 2001-2007, el periodo completo con Trinidad Padilla López, el mejor rector que ha tenido la Universidad de Guadalajara, en mi humilde opinión. 10 años en dos periodos, lo que lo hace uno de los directores de la radio, pues con más tiempo y por lo tanto también con más conocimiento. Carlos, si quieres, vamos partiendo justamente de la historia. ¿En qué contexto nace Radio Universidad de Guadalajara y si fue la primera radio pública aquí en Jalisco, antes incluso que el sistema estatal de radio, si mal no recuerdo? No, la JB nos antecede por 20 años aproximadamente. Creo que es del 37, la XCJB. No, somos la segunda, somos la hermana menor de la JB en cuanto a estaciones de interés público. Es una estación de radio que tiene un diseño original en el 74, que yo considero importante porque es el primer impulso en donde Nacho Igor Arriola, intentó hacer una estación de radio similar a Radio UNAM, pero mejor. Esto es, él consideraba que la discografía que él traía y su grupo de amigos melómanos, que no eran pocos, era un grupo muy, muy amplio de melómanos, traían una discografía que iba a pesar mucho en la mentalidad de los tapatíos en el área de la música formal. Por otro lado, con Rodríguez Lapuente como punta de lanza y Hugo Gutiérrez Vega, teníamos capturado un espacio de reflexión que para los años que corrían, que estamos hablando del 74 de Echeverría. Sí, del 74 al 89, eran espacios importantes y eran espacios que había que atesorar, sobre todo porque estamos hablando de gente que tenía un peso en la literatura y en la política mexicana, como es Hugo Gutiérrez Vega, que la convertían no en competidora, porque no hay como competir, puesto que son mercados distintos y región geográfica distinta, pero presentarnos muy dignamente frente al espectro radiofónico nacional como una radio universitaria culta de música formal fuerte, ¿no? Yo vengo a cambiar ese modelo. Antes de que nos hables de este cambio, más bien todavía sobre estos orígenes, en términos de radios universitarias, más o menos qué posición ocupa en términos de cronología el nacimiento de Radio Universidad. No sé si tengas el dato. Después de Radio UNAM, fueron de las primeras. Radio UNAM es de los años 20 y transmitía en onda corta y AM inicialmente. Nosotros venimos con la inauguración de aproximadamente 12 estaciones de radio culturales universitarias en el país, que fue un impulso de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría hizo una gira en el 73 y en el 74, donde se inaugura la radio universitaria de Durango, la Benito Juárez de Durango, también inauguró estaciones de radio en Chilpancingo, en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas. Somos parte de la camada joven en donde Luis Echeverría Álvarez decía que había que abrir el canal informativo y el canal cultural de las universidades hacia la radio. Entonces somos una universidad relativamente joven, ya madura, 50 años, ya hay arrugas, pero relativamente joven, porque somos parte del impulso echeverrista de radios. Más adelante hay un impulso con López Portillo en cuanto a radios comunitarias, hay un impulso posterior, aproximadamente en el 92, se fundan algunas radios, pero era más bien como refundaciones, porque hay radios que existían y languidecían con muy pocos recursos, y en la época de los 90 se les volvió a dar fondos, ¿no? Es una historia, la de la radio universitaria en el país, muy accidentada, puesto que frecuentemente nacía el niño con su antena, pero no había lonche, entonces... o sea, mantenerla
Presupuestos no había. Recuerdo anécdotas de la Radio Universitaria Autónoma de Sinaloa, que el carrete magnético de salida de las grabaciones tenía que ser constantemente girado por el dedo del operador porque el motor se había quemado. Y no es una exageración de que suceden estas cosas frecuentemente en las radios universitarias del país. Radio Universidad de Guadalajara, lo que acontece a partir de la llegada de un servidor es de que le metemos un impulso muy fuerte, uno, a buscar fondeos externos, y dos, a cuidar los equipos y a renovarlos y a entrar al momento digital. Nosotros somos los primeros en meter sistema de cómputo para todas las islas de edición, somos los primeros en poner un sistema digital de reproducción de audio, y empezamos a hacer la migración digital de todo lo magnético hacia archivos MP3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el resto de las radios universitarias y Radio Universidad de Guadalajara? Que teníamos una planta laboral muy entusiasta. Yo considero que la gente que me acompañó en el periodo 89-93 vale su peso en diamantes en cuanto a su capacidad de sacrificio y de constancia de trabajo en condiciones salarialmente frecuentemente muy precarias, pero que sacaban el trabajo adelante a como diera lugar. Yo me siento privilegiado de haber sido acompañado de un equipo compacto de no menos de 30 gentes que hicieron lo que Radio UNAM no hacía con 200 plazas. Antes de ahondar, sí me interesa mucho, solo para cerrar, digamos, el nacimiento, físicamente dónde estaba, más o menos cuál era la programación, y no sé si tengas, digamos, referentes de cómo fue recibida Radio Universidad de Guadalajara al arranque. Sí, 1974 es instalan los equipos en el Politécnico de la UDG. Donde ahora es CUSEI, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Exactamente. Y con un transmisor de 1 kilowatt que con la altura de la antena, que era de aproximadamente 20-22 metros, nos permitía transmitir muy bien y que nos escucharan perfectamente en Tonalá. En la zona de sombra de Providencia jamás se enteraron de que había Radio Universidad de Guadalajara. La topografía impedía que llegara la señal. Hay que acordarse que FM viaja en línea recta. Entonces fue muy precaria en su primera etapa, por el problema de la antena. La señal era incierta, tenía mucho más impacto en la zona oriente de la ciudad que en la zona poniente y norte, precisamente por cuestiones de topografía. Al cambio de la antena y del equipo, a todos nosotros, al edificio cultural, al centro cultural enfrente de Rectoría, se resolvió el... ¿Cuándo se dio ese cambio, Carlos? 1985. En el 85, sí. Ya se instala ya. Una duda sobre ese contexto histórico, Carlos Ramírez, de los 70s y 80s. Ahorita que comentabas este contexto de Luis Echeverría, también era un sexenio que se caracterizó por la censura a cierto tipo de música, digamos, después del Festival de Avándaro, según la literatura, pues había presiones desde el gobierno federal para que este tipo de música no resonara, digamos, en las estaciones. Sí. ¿Hubo algún tipo de presión, ya sea por el tipo de música rock o por otros aspectos entre estos años 70s, 80s, primeros años? No, para nada. Radio Universidad de Guadalajara en los años en cuestión tenía una programación muy ortodoxa, estilo Radio UNAM, y por lo tanto no había ninguna comunicación de parte de la Secretaría de Gobernación o de Comunicaciones y Transportes hacia los directivos de Radio Universidad de Guadalajara. Sería cosa de preguntarle a Alfredo Chavarría, el ingeniero, si hubo alguna comunicación al respecto, pero lo dudo mucho, porque era una programación ortodoxa y pues no iban a hablar. Cuando dice ortodoxa es música clásica, programas más dirigidos supuestamente a bellas artes, culturas. Exactamente, sí, no había, digamos, exabruptos musicales, estilo Zappa, por ejemplo, que tuvo que ir al Congreso norteamericano a justificar porque había que respetar esa música y su libertad de expresión, ¿no? Yo tampoco jamás recibí una comunicación de parte de la Secretaría de Gobernación ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni en los primeros 4 años
ni en los ni en la segunda edición de los 6 años. Hubo presiones durante las explosiones de Gante, pero venían de gobierno estatal y no directamente hacia mí. 22 de abril de 1992. Carlos, vamos a una pausa, si nos permites, a identificación de estación, para continuar con esta charla con Carlos Ramírez Powell, quien fuera director de Radio Universidad de Guadalajara en 2 periodos, y donde hubo cambios muy importantes. Justamente al volver de la pausa vamos a andar en los cambios que impulsó Carlos Ramírez y todo el equipo que estaba detrás de Radio Universidad de Guadalajara. Una gran época, sin lugar a dudas, de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos al corte y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta charla con Carlos Ramírez Powell, exdirector de Radio Universidad de Guadalajara durante 2 periodos, en el que culminó un trabajo de 10 años de los 50 que tiene Radio Universidad de Guadalajara, que acaban de cumplirse este aniversario, y pues en esta charla nos está recordando los orígenes. No fuimos la primera radio pública, pero cómo se posicionó después, y sobre todo los cambios que impulsaste. ¿Qué te animó a hacer como esos cambios y en qué consistieron? Entre otras cosas, más diversidad en música, pero también evidentemente los programas noticiosos, los programas de Trino, de Gis, de Falcón, que fueron importantes en su momento. Sí, mira, en el 91 yo hice una encuesta. Personalmente yo me presenté en distintos planteles de la Universidad de Guadalajara con una encuesta. Fueron 3,000 encuestas que levanté. El formulario tenía 50 preguntas en donde preguntaba cuáles eran los gustos musicales de las gentes a las que les aplicaba el cuestionario, etcétera. ¿Desde prepa? ¿Desde prepa o licenciatura? Sí, la apliqué en prepa 2, prepa 5, prepa 7, prepa 6 apliqué, y también apliqué encuestas en la Escuela de Historia, en Derecho. Pero entonces estamos hablando de rangos de edad desde adolescentes hasta 24 años. Así ¿no? es. Lo que me encontré es que de las 3,000 encuestas ya pormenorizado porcentualmente, el 0.08% sabían que existía Radio Universidad de Guadalajara. Entre universitarios. Bajísimo. Sí, no teníamos penetración, no teníamos presencia, no teníamos una política de presentación hacia la comunidad universitaria. Y bueno, se entiende porque el tipo de programación era enfocado a gente ya graduados, gente con una educación formal avanzada. Hay que entender que la música también tiene IQ. Sí. Y si estás programando constantemente Schoenberg, Penderecki, Luigi Nono, etcétera, pues obviamente no tienes penetración de mercado en el segmento 15-24, que era el que a mí me interesaba cubrir, para convertirla en una radio para los universitarios. En ese sentido, ¿cuáles son los universitarios más numerosos? No los maestros, los alumnos. Uh-huh. Entonces, con base a esa encuesta, yo hice una propuesta de proyecto. Traía muy desmenuzado en aquel entonces hacia una teoría de los medios de comunicación de un escritor alemán, Hans Magnus Enzensberger. Uh-huh. Entonces, diríamos que el marco teórico era el de Hans Magnus, y decía, hay que hacer una propuesta en donde primero nos presentamos frente a la comunidad y luego generamos un bucle de retroalimentación en donde vamos a estar trabajando con ellos para sumarlos al trabajo de comunicación, cosa que hicimos intensamente en el 89-93. ¿Cuáles fueron esos principales cambios? O sea, ¿qué programas se inauguraron en esa época? ¿Qué énfasis se dio a qué gustos musicales o diversidad musical o cultural? Digamos que saqué el hacha y voy a pedir perdón. Mucha gente quedó ofendidísima por el cambio que hice, pero saqué a la música formal y la convertí en aproximadamente el 15% del total de la programación, y abrí todo el compás a la programación musical joven, que incluye rock, blues, soul, etcétera. Poníamos
nuestros límites, no íbamos a tocar música banda, que ya desde entonces existía, y empezamos a buscar bandas mexicanas y abrimos espacios de programación de música rock mexicana. Las teníamos en los días sábados y en los domingos, se programaba mucho se programaba mucho de lo que es la producción tapatía también, pero en general lo que hicimos fue reducir al mínimo la música formal, abrir espacios de opinión, no desde la autoridad de los doctorados, sino, vamos a decirlo, más a nivel cancha, otorgarle el micrófono al estudiante, otorgarle el micrófono inclusive al rechazado de la escuela. ¿Cuándo se abren noticieros, Carlos? Noticiero se abre a finales del 89. No. Noticiario se abrió, yo creo que en julio del 89, sí. Porque ya tenemos un noticiario activo cuando se empiezan a dar los conflictos entre Raúl Padilla y la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Ya teníamos un noticiario abierto, estaba encargado Pepe Díaz Betancourt. Sí. Carlos, ahorita que estoy pensando, digamos, en Estados Unidos, la referencia que son las radios universitarias, college radios, sobre todo en lo que es la música independiente y alternativa en los últimos años, es un referente que llega a esas nuevas juventudes. Y acá en México da la impresión que a veces se pierde un poco el límite entre radio universitaria y cultural, en el sentido de que quizás algunas personas piensan que hay que dar mucho espacio a la música formal o este tipo de música que corresponde a un segmento cultural. Ahí tiene que haber espacio también en las radios universitarias, por supuesto, pero es más amplio, digamos, la diversidad musical que se tiene que presentar acá, ¿no? Bueno, yo me retrotraigo a un discurso que tengo ya elaborado de hace tiempo. Cuando Radio UNAM inaugura su programación con pura música formal, transmitir a Beethoven en los 20s para todo el público era revolucionario. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al Bellas Artes a menos de que trajera bombín y fuera de casta alta, ¿no? Entonces, cuando Radio UNAM populariza, esto es, pone a disposición de toda la ciudadanía la música formal, es un impacto brutal, es un cambio cultural enorme, porque había gente que había crecido sin haber escuchado un solo violín en música formal. Entonces, el tema de una universidad es que tiene que estar pensando un paso adelante de lo social, tiene que estar previendo qué es lo que viene. Y Radio UNAM en su momento cumplió una función fundamental para la educación del país. ¿Por qué? Porque abrió las puertas de la sala de conciertos para todo el mundo. Ahora ya estamos en el siglo XXI, el acceso a la música formal ya no es una cuestión clasista, es simplemente una cuestión que tiene que ver con la estructura educativa de la persona que quiere acceder a ella. Han cambiado totalmente las condiciones al respecto. Entonces, Radio Universidad de Guadalajara, en ese primer gran cambio del 92, intenta reconectar con los jóvenes de la universidad y también fuera de la universidad. Y en el segundo impulso, también reconectar, porque en las encuestas que hicimos iniciales ya teníamos corrido el promedio de edad del radioescucha en el 2001, andaba aproximadamente en 42 años, que es demasiado alto, y había que correrlo a la media poblacional, que es 26 años. ¿Por qué? Porque así triplicas rating y además triplicas penetración de mensaje y por supuesto que poniendo esa media empiezas a pegar de vuelta en la audiencia universitaria. Carlos, tenemos el privilegio quienes trabajamos en esta radio pública justamente ser un medio público, es decir, financiada por los contribuyentes, por la sociedad. ¿Crees que Radio Universidad de Guadalajara ha estado a la altura de ese privilegio de devolverle a la sociedad justamente con su producción cultural, musical, informativa? Orgullosamente sí, totalmente sí. Yo considero que Radio Universidad de Guadalajara es una de las grandes piedras de toque de construcción de una identidad cultural en el occidente del país junto con la JB. No hay que menoscabar a la JB. Siento que nosotros dominamos junto con la JB el espacio radiofónico para las gentes que tienen realmente interés en informarse. ¿Por qué? Porque el abanico de oferta informativa en Radio Universidad de Guadalajara y la JB supera con creces
todo el resto del cuadrante informativo. ¿Por qué? Porque nuestra competencia comercial obedece a intereses comerciales. Entonces, bueno... Y también sin desconocer que hay otras radios que lo hacen bastante bien, ¿no? Me parece, incluso comerciales. La JB. Además. No. Que lo hacen bien. Sin embargo, hay un reclamo recurrente respecto a ¿y por qué por qué Radio Universidad de Guadalajara no se mete a criticar de fondo y de tiempo completo a la Universidad de Guadalajara? Entonces, habría que preguntarle a Reforma por qué no le pone la primera plana 8 columnas todos los días de todas las trapacerías que han hecho los Junco. Sí. Entonces, no, pero es que a Radio Universidad de Guadalajara la paga el pueblo y no la universidad. Sí, pero tienes que captar que dentro de una estructura de mando, no importa si sea iniciativa privada o el dominio público, siempre va a haber una pugna por el poder. Claro, pero yo sí creo que faltaría, digamos, abrir también esas voces universitarias disidentes críticas. Se han abierto, pero creo que más bien a veces casi una autocensura en estos 30 segundos que quedan, Carlos. Es decir, se podría hacer más de lo que se ha hecho, creo. Se podría hacer más de lo que se ha hecho y se podría generar un manual de estilo para que hubiese un espacio dedicado a eso. Yo siempre fui partidario de que los gremios tuvieran espacio. Por alguna razón la FEU rehúsa tener un espacio gremial en Radio Universidad de Guadalajara. Es un misterio para mí, claro, porque grandes dirigentes de la Universidad de Guadalajara, como fueron Tino Padilla, Raúl Padilla, Horacio García Pérez, Tonatio, todos ellos pasaron y tuvieron digamos, entrenamiento en Radio Universidad de Guadalajara. Marister Sherman también, por ejemplo, líder político. La radio es un excelente lugar, es un excelente semillero de grandes políticos. Carlos, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta reflexión que nos parece muy pertinente ahora que cumplimos 50 años. Y próximamente volvemos, porque quedaron muchos temas pendientes, a hacerte una invitación cuando tú puedas para profundizar sobre estos temas. Nada más reitero que para mí siempre es un honor ser invitado a esta cabina. Igual, Carlos, gracias, que tú aceptes estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos hasta mañana, hasta el viernes. El viernes. Lunes.